Bueno, le voy a saludar a... ¿Cómo le va? Un gusto, ¿eh? Gracias, Alessio, por venir. Por favor. Eduardo D'Alessio dejó a su mujer, a su familia, el día de San Valentín y se vino muy temprano en la mañana para estar con nosotros. Gracias. Valorable, porque creemos que es un aporte objetivo, es un aporte siempre muy importante, muy interesante. Esto de saber... yo ayer lo que decía era que el presidente Macri, en poco tiempo, en 60 días, tomó muchas medidas. Por lo tanto, es un gobierno en donde muchos pueden decirlo desde el punto de vista temporal, bueno, tampoco no pueden bajarle el martillo, pero desde el punto de vista de lo que significan las medidas que tomó, parece mucho más tiempo que hubiese pasado. Entonces, cuando uno hace algún tipo de evaluación respecto de un gobierno, quizás lo más atinado sea hacerlo desde el punto de vista de lo que hace, ¿no? Porque este gobierno ha hecho mucho, no sé si bien o mal, eso nos va a contar usted, pero lo cierto es que en 60 días se han tomado muchísimas medidas, ¿no? Exacto, es absolutamente cierto. Es interesante que lo que hemos hecho es ver cómo fueron tomadas las medidas por quienes votaron a Macri en el balotaje y quienes votaron a Scioli en el balotaje. Y evidentemente todavía hay dos visiones del mundo y salvo algunas medidas que ya se van cruzando, todavía depende más de a quién votó la aceptación o rechazo de una medida que a su nivel socioeconómico, a su edad o zona de residencia, ¿no es cierto? O sea que esta brecha así llamada todavía existe. Parecería haberse acortado porque ya hay medidas tomadas por el gobierno que son aceptadas masivamente por quienes lo votaron y en buena medida por quienes lo votaron. Por ejemplo, el tema del cepo. Esta es la medida de mayor nivel de aceptación. La liberación del tipo de cambio y libre flotación del dólar. Eso fue aceptado por más del 90% de quienes votaron a Macri y más del 50% de quienes votaron a Scioli. ¿Sobre cuántos casos? 400 casos hechos a nivel nacional. En pocos días. Esto fue hecho entre jueves y viernes de la semana pasada. Fresquito. Absolutamente. Fresquito. No, este tipo de mediciones tienen que ser muy rápidas porque la realidad va contaminando los hechos, ¿no es cierto? Y como van pasando cosas y uno tarda una semana, la visión del lunes puede ser distinta a la del viernes. Entonces, podemos tildar dentro de las medidas positivas del gobierno de Mauricio Macri en 60 días, del presidente Macri, una sería la cuestión del cepo. Positiva. Absolutamente positiva para la gente. Y en cuanto a la más negativa, esto es compartido por ambos segmentos de esta medición. Ajá. Y es el nombramiento de jueces por decreto. Eso ha sido una medida rechazada tanto por macristas como por sciolistas, por así decirlo. Que ese fue un episodio que duró relativamente poco tiempo, porque rápidamente el gobierno recompuso... Bueno, y esto es interesante, porque entre las medidas de mayor nivel de aceptación por ambos sectores es el haber retrocedido sobre esta medida. Haber dicho, me equivoqué. Exactamente, y eso, digamos, primero fue mal visto el nombramiento, pero la institucionalidad. Y al dar vuelta dice, bueno, esto es un gobierno que si se equivoca retrocede, ¿no es cierto? Ahí le hago un pequeño paréntesis, sí. ¿no? Te hago un pequeño paréntesis, Eduardo, y quiero preguntarte, digamos, en la política, capaz que en la vida misma, nosotros los argentinos lo tenemos como incorporado, está mal visto decir, me equivoqué. Sí. Es como un síntoma, un signo de debilidad. ¿Vos crees que es tan así, cuando en realidad, es decir, la gente lo toma de esa manera? No. Para nada. Evidentemente uno no puede vivir haciendo errores día por medio porque esto genera debilidad. Pero una medida tan emblemática, tan bien vista, decir, me equivoqué, en ese sentido da mucha tranquilidad. Decir, si hay errores, van a ser rectificados. Y este es uno de los elementos tal vez que más tiende a ser bien visto por la nueva administración. O sea, es un recurso, digamos, es un mea culpa que puede utilizarse, pero no todo el tiempo. No, tiene que ser muy meditado, ¿no es cierto? Digamos, como el viejo dicho decía que rectificarse es de sabio, pero no todos los que se rectifican son sabios. Hay que hacerlo. Es verdad. Sigamos. Bueno,
revisar la situación de los funcionarios del gobierno anterior también es visto entre los mayores aciertos, y acá esto bien divide aguas, porque uno mire 45% en el promedio, pero es 75% entre quienes votaron a Macri y 14% entre quienes no lo votaron. O sea, entre quienes votaron a Scioli en el balotaje, parecería haber todavía una visión de que no era tan importante el déficit, de que no estaba tan recargado el Estado, de que no había los niveles de corrupción. Parece más depender un poco del nivel de información o de percepción de la realidad de cada segmento, cómo ven las nuevas medidas, que de una posición ideológica o social, teórica, ¿no es cierto? Bien. Y como te decía antes, cuando uno dice, bueno, ¿serán los sectores más pobres, más relegados? No. Lo que define las aguas en esta medición es a quién votó, mucho más que cualquier otro elemento de análisis. Bien, acá, digamos, no entra la cuestión del nivel socioeconómico, la edad, etcétera, etcétera, sino, está claro esto, es interesante. Es el tema a quién votó uno, que, digamos, lo que decías vos recién, esta cuestión de la brecha todavía, digamos, sigue estando como muy presente, ¿no? Sí, o dos visiones diferentes del país. Sí. Cuando uno hace el análisis matemático, que no se puede hacer un análisis, digamos, matemático riguroso, pero parece, digamos, en esta cuenta gana puntos Macri con respecto a Scioli. Son 2-3 puntos de diferencia, que técnicamente si hoy volvieran a hacerse las votaciones, esto querría decir que se habría ampliado la diferencia que hubo el día de las elecciones. Le estamos contando con Eduardo D'Alessio, por si usted recién prende el televisor, qué hizo bien Macri y qué hizo mal a lo largo de estos 60 días, con una encuesta de 400 casos en toda la República Argentina que hizo Eduardo. ¿Qué más, Eduardo? A ver, vamos a las otras medidas positivas, para hablar en positivo a los que recién se incorporan. La vocación de escuchar a distintos sectores aparece en tercer lugar. O sea, es uno de los puntos positivos esta apertura del diálogo. La resolución de ir al fondo, la resolución de revisar los nombramientos de la última etapa de la administración pública. Insisto, positivo. Y lo del fondo también. Y lo del fondo sí. Cuando uno analiza entre quién votó, es muy positivo para los que votaron a Macri, no tanto para los que votaron a Scioli, pero va sumando puntos. Entonces, cuando uno mira el total, el 55% de quienes votaron a Scioli ven puntos positivos en la gestión de Macri. Entre que los que votaron es más del 90%. Estoy, tratando de sacar algún número, ¿no? Podríamos decir entonces de que el presidente Macri sigue conservando el caudal de gente que lo votó y suma algún punto, en realidad, no muchos, por lo que te escuché decir, 2 o 3 puntos, hasta ahora de la gente que lo votó a Daniel Scioli. Claro, pero es una línea de tendencia, porque esta medición la habíamos hecho también los últimos días de diciembre, y en donde hemos podido medir, porque todas las medidas no son, digamos, hay medidas que son posteriores a esa medición. La eliminación del cepo, ahí entre los votantes de Scioli aumentó 10 puntos el nivel de aceptación. O sea que en la medida en que las medidas van siendo positivas y revertidas, quienes estaban opuestos van modificando su posición. O sea, hay entre los votantes de Macri como una percepción, un principio positivo, y entre los de Scioli, bueno, veamos qué tal. Y cuando aparece que los resultados son positivos, porque, bueno, la salida del cepo ha sido muy equilibrada, entonces ahí sí se van produciendo modificaciones. Por eso que digo que es casi como una percepción. Y lo que es interesante, que estaba analizando, es que muchos que asumen el gobierno se los critica por no hacer lo que prometieron en campaña. Y Macri recibe críticas por hacer lo que prometió en campaña, porque prácticamente todas las medidas estaban en su base electoral. O sea, no hay sorpresas. Sí, igual ha tomado algunas medidas que parecen o que resultan antipáticas. Por ejemplo, la cuestión del aumento en la electricidad. ¿Eso está evaluado también en la encuesta? Sí. Evidentemente es una de las que generan mayor nivel de rechazo. Eso
En sus propios votantes. En sus propios votantes mayoritariamente no, pero hay un 26, 28% de sus votantes que rechazan la medida, ¿no es cierto? Y entre los de la oposición, bueno, es masivo, ¿no es cierto? Claro. Esto sí estaba en la campaña y sí estaba previsto y todos sabíamos que las tarifas eran irreales, ¿no es cierto? Ahora, si había que hacerlo de golpe, de a poco, etcétera, bueno, está dividida la biblioteca. Seguro. Hay quien dice que las malas noticias hay que darlas de golpe y después se van atenuando, que uno si las va dando de a poco, va reabriendo heridas, y entonces, digamos, está ahí dentro de la teoría. Pero está de suyo que medidas económicas que afectan al bolsillo son siempre las más... ¿Cómo la gente tomó el tema, por ejemplo, esto de los despidos que hay en el Estado? Es uno de los puntos donde más dicotomía hay entre los partidarios de uno y otro, porque la aceptación es masiva por parte de los macristas y el rechazo es masiva por parte de quienes votaron a Scioli. Ahí la brecha se ve bien. Es donde existe probablemente la brecha más amplia, exacto. O de los modelos de país. Qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, ¿podemos decir que la Argentina está partida? Es una vieja. Estados Unidos tiene la mitad de republicanos, mitad de demócratas y no está partido. Digamos, el tener dos visiones no está partido. Cómo se tratan entre sí, esa es la diferencia. Y yo veo que el diálogo, etcétera, va tomando nivel de predicamento. Yo más que partida diría dividida y creo que es razonablemente optimista en el sentido de que esto puede irse morigerando, ¿no? ¿Podemos seguir? ¿Hay más puntos? Sí. Porque está muy interesante, ¿eh? La verdad que está muy, pero muy interesante. Y para la gente también, y lo sabemos, porque lo que estamos analizando son 2 meses de manera absoluta y totalmente objetiva, con el sistema más objetivo que se tiene a la hora de analizar un gobierno y que es a través de una encuesta con muchísimos casos, 400... ¿Quién pidió esta encuesta? ¿Quién hizo esta encuesta? Bueno, es un buen punto. Esta encuesta está hecha por nosotros, la estamos haciendo junto con Sergio Berenstein, con quien tenemos una serie de hipótesis y vamos a ir elaborando distintos aspectos de la realidad política para hacer un trabajo probablemente de publicación o de base para otras encuestas. Pero está hecho en conjunto con Sergio Berenstein por nosotros mismos. Le mandamos un saludo al Sergio, un gran consultor también de la Argentina. Y la verdad que una encuesta muy interesante. Seguimos, Eduardo. Entonces, ¿qué otros temas le preguntaron a la gente? Y Milagros Salas. Y sí divide. 60% de quienes votaron a Macri están de acuerdo con el procedimiento seguido en el caso Milagros Salas. Solo 2% de quienes votaron a Scioli toman esta posición. O sea, cuanto más ideológico es el problema, mayor es el nivel de la brecha. De la brecha. Sí. Del corte. Digamos. Exactamente. Este es tal vez uno de los puntos fuertes. O sea, estamos hablando de hay 2 temas que dividen realmente a la sociedad. Uno es el tema de los despidos en el Estado. Y el otro tema es el tema de Milagros Salas. Sí, yo agregaría uno tercero, que es la apertura al comercio internacional, al mundo exterior. O sea, existe... ¿Esto que es fondo buitre, FMI? No, es la apertura a los mercados. Esto que se creó durante la campaña, que Macri abría el mercado, entonces íbamos a ser invadidos por manufacturas extranjeras y le iba a causar un deterioro a los productores locales. Esta apertura también es la que divide aguas, porque es vista masivamente, si quieres, por 82% de quienes votaron a Macri y solo por el 2% de los que votaron a Scioli. La apertura de Argentina al mundo. La apertura de Argentina. Entonces, y cuando hablamos de apertura, estamos hablando de apertura económica, digamos. Sí, apertura económica. ¿Y qué involucra, digamos, eso? Apertura de los mercados, renegociación de la deuda de los fondos buitre, claro. El haber ido a Davos, digamos, haberse presentado en los mercados internacionales en Davos. Todo este perfil de comercio internacional también es uno de los que habla. Por esta cosa de un país abierto o un país cerrado, ¿no es cierto? 2 últimas tengo para hacerte. La primera
es si nos tuvieras que dar algún dato más respecto de la encuesta que vos consideres que sea relevante y que en realidad no lo hayamos contado. Me parece que en líneas generales tenemos todos un mapeo de cómo estamos pensando los argentinos respecto de estos primeros 60 días del gobierno del presidente Macri. Eso por un lado. Y lo otro, mientras vas buscando y vas pensando, si tuvieras que hacer alguna recomendación, no consejo, a estas alturas y en estos lugares no se dan, pero digo, alguna recomendación al gobierno o al propio presidente Macri después de haber tomado contacto con los números y con las encuestas y con lo que piensa la gente. Estas son las dos cosas que quiero preguntar. Bueno, empezaron por lo segundo. Darle recomendaciones a Macri, no quiero ser arrogante. Yo tengo una información que es la de encuesta, él tiene que tener mucha más información de otras fuentes, pero yo me pliego un poco a lo que hay quienes dicen que tal vez falta información en la población del real estado de situación de muchos de los aspectos. Sin hacer juicio de valor si estaba bien o mal, pero cuánto era el déficit, cuánto era la dotación de población en el Estado. Hay una cantidad de datos que no serían compatibles con las respuestas que obtengo si se tuvieran más claras. Si hubiera más información. Si hubiera más información. Es decir, vos lo que estás planteando es que la gente tiene que estar primero informado sobre la medida que se va a tomar y después, en todo caso, tomar una medida. O si uno toma una medida, por lo menos informarle a la gente en función claramente de por qué se toma. Exactamente. Esto es uno de los temas. Y en esta división yo quiero mostrarles lo siguiente. En promedio, quienes votaron a Macri ven 12 medidas positivas. 12 sobre 20 que hicimos. Y quienes votaron al Frente para la Victoria o a Scioli, 2. Esto es. Wow. En cambio, en cuanto a medidas negativas, quienes votaron a Cambiemos ven en promedio 3 y quienes votaron a Scioli en promedio 6. O sea, que no está tan dividido el problema de las medidas negativas, sino como que quienes no votaron a Macri no ven positivas una cantidad de medidas que sí lo ven quienes lo votaron. Porque ya está Roberto Baradel acá y ya lo vamos a saludar porque nos va a contar